Hola, buenas noches, ya estamos por aquí. Vamos a ver quiénes se conectan. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, esperando que se unan más personas y que Natalia entre. Ya le envío invitación, estamos esperando. Bien. Buenas noches, ya estamos por aquí, a punto de empezar la entrevista. Buenas, Hola, a verte por acá. bien, bien, ansiosa por la entrevista de hoy. Yo estaba como que, Dios mío, que se ve, que se ve. Ay, sí. Lo que pasa es que, claro, muy bien, a tiempo y con tiempo, siempre antes. Exacto. En verdad que ha sido como que yo creo que de las primeras que ha entrado rápido, a Ah, pesar de que es tu primer live, a pesar de eso. Bueno, voy a empezar con una breve introducción, ¿verdad? De tu preparación y entonces luego comenzamos con la entrevista. Para todos aquellos que se están uniendo, hoy vamos a estar hablando con Natalia Canseco sobre los beneficios del acompañamiento emocional durante el proceso, ¿verdad?, de la enfermedad del cáncer. Natalia Canseco es de Argentina, es licenciada en psicología y mentor coach integral. Trabaja con el ser de forma integral desde una perspectiva holística, vive en Argentina, le gusta estudiar y seguir de forma que todo le permita, ¿verdad? Ser de beneficio para la persona. Ahí estamos. Bueno, Natalia, te dejo para que salude. bueno, hola a todos. Para mí es un honor estar con vos hoy. Se nota que estamos en distintos países. Acá mucho frío, allá está divino. Y sobre todo acompañarte a vos. Veo que hay muchos amigos que se están uniendo. Mariluz, que fuiste mi aprendiz, que yo he contado muchas veces de vos, que está mi mamá también. Y no solo con tu historia hayas superado el cáncer, sino que hoy estés acompañando a otras personas y me cites para que charlemos de esto, es un honor. Ay, gracias. Así que, muchas gracias. Bueno, pues dando entonces comienzo, ¿verdad?, a la entrevista, comenzando, ¿qué importancia tiene el que un paciente de cáncer sea asistido por un psicólogo o un coach? Bueno, me parece que en realidad es re importante que cualquier persona que tiene algún diagnóstico de una enfermedad sea asistida. Hace poquito hablaba con varias personas que tuvieron COVID y también me decían que cuando alguien te llama y te anuncian que estás transitando el COVID, como que se relaciona muchísimo con un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico como que nos encasilla.
Y es muy importante porque una enfermedad también esconde muchas cosas que pasan por detrás, muchas emociones, y nos ayuda a veces a replantearnos qué hicimos hasta este momento con nuestra vida. Y creo que es muy importante que haya siempre algún apoyo y algún acompañamiento. Como te digo, en el caso del cáncer hay muchas situaciones por detrás y en la mayoría de casos el estado anímico es una de las primeras cosas que nos dicen que influye un montón, ¿sí? Es un diagnóstico, pero no es algo que, por así decir, nos condene. Entonces me parece que es súper importante, aunque bueno, no todo el mundo lo pide. Ujú. Todo el mundo lo pide, definitivamente. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach? Bueno, el coaching es una disciplina y la psicología es una ciencia. El coaching se abarca mucho más en lo que son objetivos, ¿sí? Nosotros como coach podemos atender a personas sanas y como psicólogos también podemos atender a personas sanas, pero también a personas con enfermedades mentales. Eh, el coaching parte de la idea que no existen personas sin recursos, sino estados mentales sin recursos. Y partiendo de esa idea, cualquier persona puede generar el estado, el recurso mental que necesite. Por ejemplo, en una enfermedad podría ser el recurso de la confianza, de sentirse con posibilidades, del estado de ánimo, ¿sí? Y la psicología estudia, en ese caso, lo que son los procesos mentales, las emociones. Nosotros acompañamos a que las personas lo puedan entender y también pueda superar. Ambas se complementan, sin embargo, creo que lo más importante que tenemos que entender es que uno se encarga también de personas con trastornos mentales y el coaching no. Bien, ok. Eh, ¿Qué beneficios tiene ser asistido por un coach, ¿verdad? O un psicólogo durante este proceso de cáncer? Y primero porque te permite hablar, ¿no? Cuando hay una persona que tiene una enfermedad, siempre hay cosas por detrás que quizás pasaron por alto, que dejaron ver, que no se conectaron. Y cuando vos empezás a trabajar con tu ser, el mayor beneficio que tenés es que podés elegir de dónde querés encarar esta enfermedad. No hay una única opción, ¿sí? Y como decía al principio, un diagnóstico no te define. Esto me pasa cuando nosotras charlamos muchas veces. Vos nunca te quedaste con esa idea de que el diagnóstico definía lo que te pasaba, ni una situación. Entonces, muchas veces las personas tienen una perspectiva que es disfuncional para lo que necesitan y la idea es a poder acompañarlos. Entonces, desde este lugar, que puedan trabajar con las oportunidades de cambio, no enojarse con la enfermedad, sino poder ver qué me permite a partir de este momento. Cuando las situaciones no pueden cambiar, Mariluz, cambiamos nosotros. ¿Cómo las vemos? ¿Sí? Y desde ese lugar poder acompañar a todos los pacientes a que puedan trabajar con las cosas que le van pasando. Pero para eso hay que poder mirarlo a la cara. Claro. A mí particularmente me pasó durante el proceso que yo con las personas que tenía alrededor, pues no me sentía cómoda hablando porque yo pensaba que ya los tenía mareado con lo mismo y con el mismo tema, entonces yo no quería hablar del mismo tema. Yo quería hablar con personas que pudieran darme herramientas, porque muchas veces las personas te dicen, mira, yo realmente no sé qué decirte, te entiendo, pero realmente no te entienden porque no están pasando por la situación. Entonces llega un momento donde ya uno no quiere hablarlo más nada y pues uno se desahoga con el terapeuta, uno le cuenta lo que le está sucediendo, o con el psicólogo o con el coach, en tu caso el psicólogo y coach, y siempre que uno termina de hablar con un psicólogo, en tu caso, ¿verdad? Y con mi terapeuta o contigo como coach, uno termina como con con nuevas ideas que posiblemente personas que no tienen la preparación o un familiar no te las va a decir. El familiar te va a decir, mira, no llores, no te sientas mal, pero lo real, la realidad es que nadie te puede decir, no llores, no te sientas mal, porque nadie está en tu lugar. Así que, Las emociones no se eligen. Y algo que me resuena mucho esto que decís es que muchas veces no tienen miedo a la muerte y no tienen con quién hablarlo. No, no quiero poner mal si hablo de esto a mi hijo o a un familiar. Y es re importante porque hay que poder hablar de todo lo que te pasa, de lo bueno, de lo malo, de los miedos. Es la única manera de realmente trabajarlo. La mayoría, me parece, ¿no? De personas que
dicen que para generar una enfermedad de este tipo tenés que haber tenido como mucho tiempo, un grado muy alto también de estrés, que a veces uno ni siquiera lo registra. Y el dejar pasar estas situaciones y no mirarlas como una oportunidad generan que la enfermedad se siga avanzando. Y hay muchos casos en donde, bueno, vos sos un caso, donde trabajando con la parte personal más todo lo que lógicamente te van pidiendo los médicos, tienen una evolución que sale de lo extraordinario. Y es lo que nosotros siempre hablamos, si vos querés que te pasen cosas extraordinarias, no tenés que tener pensamientos ordinarios, ¿sí? Y en una enfermedad es muy importante estar preparado para todo y también para superarlo. Eh, ¿Qué recomendaciones harías a un paciente que llegó a tu oficina, ¿verdad? Con un diagnóstico de cáncer. Recomendación, Mariluz, que te hubiese venido bien en ese momento, a vos. A mí, ¿qué recomendación me hubiese venido bien? Eh, wow, pues yo creo que sería primero que nada escuchar al paciente. Me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo. eh, Escuchar al paciente, primero que nada, escuchar sus necesidades, sobre todo, ¿verdad? Y ver cuál de las áreas, de todas las necesidades que tiene el ser humano, cuál de las áreas es la que más necesidad tiene para comenzar a trabajar con esa área de necesidad. Si es la emocional, pues con la emocional. Si es la económica, pues la económica. Generalmente son como que las dos áreas más, ¿verdad? La emocional y la económica son casi siempre las dos áreas que más trae un paciente. Así que yo diría que lo principal es como que escuchar, ver cuál es su línea de pensamiento, porque hay personas que tienen los pensamientos o la manera de pensar un poco cerrada o limitada y ¿verdad? Primero que nada, escuchar, yo diría que es lo principal, escuchar para partir de ahí al diagnóstico y saber cómo es que uno, ¿verdad?, va a empezar a atender a esta persona para a empoderarlo en esas áreas que tiene de verdad necesidad. Exacto, me parece también lo que decís, a veces para que aprendan a escucharse, generalmente cuando vienen quizás no se hacen muchas preguntas, por eso hay muchos síntomas. Entonces empezar a hacerle preguntas. Yo creo que lo más importante es ¿para qué quieres vivir? Porque uno cuando te dicen que podés tener una enfermedad terminal, es terrible, ¿sí? Es un honor aparte poder acompañar a una persona en algo tan delicado y estar ahí para escucharlo. Y me acuerdo que hace muchos años cuando empecé, una de las materias que elegí en la facultad tenía que ver con cuidados paliativos y decía, ¿cómo voy a hacer para no ponerme a llorar si una persona se está muriendo? Y al contrario, en ese momento uno realmente está con toda la interés. Hablo en casos que fuesen más avanzados o en casos que sean mucho más livianos, pero no deja de ser un diagnóstico de cáncer. Y nada, es esto, ¿para qué querés vivir? O sea, ¿cuál va a ser ese motor? Ese motor que vos decís, bueno, si yo atravieso esto, quiero esto. Bueno, y el consejo es que empezar a vivir esa vida que quieran tener y acompañarlos para eso, para que sean los que quieren ser, para que hagan lo que quieren hacer y para que tengan lo que quieren tener. ¿Puede un paciente de cáncer, cuando hago esta pregunta estoy hablando, ¿verdad? ¿Puede un paciente de cáncer superar un diagnóstico sin ayuda? Sin ayuda psicológica, sin ayuda de un coach. Eh, yo creo que existen muchas personas que tienen muchas herramientas y que a veces la ayuda no es un psicólogo, a veces es audiolibros, es empezar a investigar. Hay mucha gente que cuando, como que hay dos caras, ¿no? La persona que siempre tuvo apertura, recontra trabaja, y ese es un caso tuyo, me parece que hiciste absolutamente de todo, y existen personas que les cuesta mucho más. Y bueno, cuando nos enojamos con el diagnóstico, lo que termina pasando un poco es que lo que resiste persiste y no terminás. Pero bueno, existen distintos tipos de ayudas. Yo creo que siempre necesitamos un médico, un tratamiento, algo. Okay. ¿Cómo se puede experimentar un estado de serenidad dentro de la enfermedad? Bueno, generando distintas perspectivas, cómo querés verlo, ¿no? Yo cuando trabajo estas cosas, lo que me fijo es cuáles son esas cosas que si vos haces, sabés que te sube como la energía, ¿no? Que vos haces ciertas cosas
y te vas preparando. Por ejemplo, cuando una persona sabe que va a pasar por una quimio, hay ciertas cosas que le van sucediendo que generan, que sabe que van a generar ciertas cosas en sus emociones porque van a sentirse mucho más débil, quizás les va a costar caminar o hacer ciertas cosas que antes sí podían hacer. Entonces, preparándose, generando, saber, bueno, yo sé que si me pasa esto, puedo generar esto y esto me hace sentir un poco mejor, pero para eso hay que conocerse y saber cuáles son esas cosas. Nosotros lo hemos hablado, a mí me pasa que mi terapia muchas veces es salir a correr. Eh, y bueno, a vos también, ¿sabías que hacer eso, o una meditación, o una charla? Son esas cosas que uno va eligiendo en un momento y que son esas cosas que nos generan serenidad. Y creo que a que aprenda una persona esa herramienta también le va a servir no solo para esta situación específica del cáncer, sino para lograr una inteligencia emocional para la vida y que no a repetir. A todos nos pasan cosas, no existe una persona que no le pase, pero cómo vamos afrontando esas cosas es lo que hace la diferencia. Y tener la posibilidad de tener a alguien que te acompañe en eso y que te haga, que te acompañe a que veas eso que hasta ahora no pudiste ver, una oportunidad. Entonces, si vos no querés tener lo mismo, hay que hacer cosas distintas. Bien. ¿En qué etapa del cáncer es más común, ¿verdad?, que un paciente busque ayuda? ¿Al principio, a mitad, al final? Eh, yo, la verdad, no sé si hay como todos lo mismo, ¿no? Que sea igual. Creo que tiene que ver mucho de la persona que suele ser como mucho más, nosotros los psicólogos llamamos insight, que es capacidad de pensarse. La persona que naturalmente tiene esta capacidad de pensar, si se da cuenta de que esto es algo que lo sobrepasa, lo suele hacer. En la mayoría de casos es cuando el diagnóstico es que va a ser malo. El diagnóstico es como que el final no tiene muchas probabilidades y ante eso quieren prepararse. Sin embargo, un diagnóstico no nos define hasta último momento. Todos podemos hacer cosas y todos en realidad en algún momento nos vamos a morir, eso es algo que nos va a pasar a todos, pero cómo elegimos vivir va a ser esa diferencia y hay mucha gente que le han dicho tantos meses y se convirtió en una vida. Y eso genera, y la idea es poder acompañarlo, no a falsas expectativas, sino a que realmente viva el tiempo que deseen, de la forma que quieren. Exacto, que básicamente como que la clave, ¿verdad? Aceptar el diagnóstico, no solamente aceptarlo, abrazarlo y superarlo, eh, sabiendo que estás viviendo con esta enfermedad y que puedes seguir haciendo cosas. Una persona que está enferma es simplemente cuestión de aceptar el diagnóstico, que muchas veces es tarda. Hay gente que lo acepta más rápido, hay gente que lo acepta después. Hay Hay gente que que cuando ve que está... Ah, la segunda vez que la agarra lo acepta recién y en la primera no lo termina de asimilar. exacto. Y depende, ¿verdad?, de cuánto tiempo se tarde la persona en aceptarlo. Yo he tenido experiencia que he visto personas que hasta el final no lo aceptan, hasta el final, pero al final que quedan días, ¿verdad? Y en este caso, el no aceptarlo hasta el final, pues es peor para la persona, porque está sufriendo en vez de aprovechar el tiempo haciendo las cosas como mencionaste, que quiere hacer mientras viva. Me da lástima eso, es una lástima tan grande porque nada, también me ha pasado decir, bueno, yo hasta acá te doy mi ayuda, o sea, si vos lo querés recibir está buenísimo. Pero hay gente que no quiere recibir ayuda y te da mucha lástima ver que la vida se le está perdiendo, porque así me quede un día ese día yo lo aprovecharía al máximo. Siempre lo digo, el día que me vaya agradezco por todo lo que tengo, todo lo que pasa y esa es mi visión. Cada día ya es un regalo en realidad. Y bueno, pasa muchas veces que hay gente que lo niega y se pierde esta oportunidad de, aunque sea un día, 2, 10 meses, un año, vivirlo de la mejor manera y trabajar con lo que le pasa. Exacto. Eh, ¿Cuál es la función del coach o un psicólogo, ¿verdad?, en el proceso de asistir a un paciente o a algún familiar? Eh, Cáncer especialmente, específicamente, Sí, bueno, me parece que la función, primero que todo, es acompañarlos. No, no es que nosotros ayudamos y hacemos cosas por el otro, es acompañar en todo este proceso a que puedan hablar, sanar
y que puedan aprovechar y ver las oportunidades de lo que hay. Hay algo que tiene el coaching que a mí me encanta, que te enseña a ver mucho de lo que sí se puede, de las cosas que sí podemos modificar. Y es ahí en donde me gusta acompañarlos y bueno, ¿qué se puede? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, escuchemos. Hay algo que vos me dijiste hace poquito para un paciente, que esto, charlemos de casos que sí hayan logrado. Fijémonos cómo pensaba esa persona, qué sentía, qué se decía, qué hacía. Y a veces es eso, es empezar a generar ese recurso como si lo tuvieses. Si tuvieses esa salud, si tuvieses cosas que querés. Pero bueno, para eso hay que estar presente en la oportunidad. Exacto, exacto. Sí, buscar modelos, buscar uno o muchos modelos, porque hay muchos modelos. A veces hablamos de Gandhi, hablamos de, así mismo como Gandhi, hay muchas personas que han tenido cáncer y que lo han sobrevivido utilizando diferentes estrategias, ocupándose, ¿verdad? Invirtiendo el tiempo que le queda de vida en disfrutarlo, en aprovecharlo, en ver cómo pueden maximizar su vida y pasarla bien el tiempo que le quede, sean 10 años, sea un año, o lo que sea, ¿verdad? Que es la forma que yo he escogido vivir. Mi diagnóstico en un inicio fue bien fuerte, porque ya era un cáncer, ¿verdad? Metástasis, y al principio me fue bien difícil, yo no lo quería hablar. Historia, Yo, porque hay un montón de gente acá que son amigos míos y que para mí es súper inspirador. entonces, al principio yo no quería, ¿verdad? Como que hablar del tema y toda esta cuestión, pero en la medida en que, así mismo como dijiste, empecé con audiolibros, después surgió el retiro, la terapeuta, después me metí a estudiar coaching, que ahí fue que nos conocimos, y, y pues he tratado de mantenerme activa mientras no hay dolor. Yo aprovecho los días, todo lo que el jugo que le pueda sacar al día lo aprovecho y me mantengo bastante ocupada, ya sea leyendo o haciendo ejercicio, aprendiendo algo nuevo todos los días, porque uno aprende hasta que uno se muera, ¿verdad? Y cuándo va a ser, no lo sabemos. Cuándo va a ser, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y Y también, es increíble porque con tu historia acompañas a personas en todo el mundo. O sea, es increíble que con tu diagnóstico y en ese momento que pasaste por algo tan duro, no solo lo atravesaste para vos, sino que te inspiraste porque tu fuerza salía de hacer todos los días algo que pueda ayudar al resto. sí, sí. No es fácil, ¿verdad? Pero se puede. Hay que querer hacerlo. Hay que querer hacerlo. Nadie te puede empujar, nadie te puede ayudar, nadie puede hacerlo por ti. Tiene que nacer de la persona, porque si no nace de la persona no es genuino. Entonces, cuando hacemos cosas por complacer a los demás, obligados, o queremos cuidar a otros, porque, por ejemplo, puede pasar que un paciente de cáncer, ay, es que, por ejemplo, mi nena no lo supo hasta hace un par de meses atrás, cuando yo estuve bien mala. Yo tengo una nena de cumple ahora 12 años y no lo supo hasta hace, qué sé yo, 3 meses atrás, un poquito antes de operarme. Y yo quería protegerla de que ella supiera que yo estaba enferma, porque ella no estaba acostumbrada a verme mal. ¿Qué pasa? Que cuando entonces yo me pongo mal, yo dije, mira, o sea, yo pensaba que yo no iba a llegar a febrero, así que yo dije, mira, tengo que tomar la decisión, hay que decírselo. Y después que se lo dijimos, que vino la terapeuta y, ¿verdad?, se hizo una forma bien bonita, con la familia, mira, yo me sentí mucho mejor porque ya no tengo ningún secreto oculto. ¿Eh? Ella está consciente y lo aceptó de la mejor manera. Eso pesa mucho y no te estás pudiendo terminar de enfocar en vos porque te estás enfocando en lo que le podría pasar a ella. Y Exacto. eso es re importante que lo puedas visualizar y que cualquier persona que pase el día de mañana por algo así, todas las personas estamos preparadas para afrontar, ¿sí? Obviamente quizás no verte en una situación que estés intubada, pero sí entender que es una enfermedad, que es parte de un proceso y que es parte de la vida también. Exacto, exacto. Entonces, ahora, después de la operación, a veces me sucede que yo me levanto y ya no tengo dolor y es como que, esto es verdad, no tengo dolor. O sea, ¿cómo se siente vivir sin dolor? ¿Cómo es despertarse y vivir sin dolor? Ya yo no me acordaba cómo era, porque había pasado tanto tiempo con dolor, sin poder correr, sin poder levantarme, en un dolor perpetuo que ya yo no me acordaba. Entonces ahora es como que, wow, de verdad. Entonces me da un poco de miedito, como que, ay, Dios mío, me vuelve el dolor. Pero la verdad es que
que ha sido tan maravilloso que todavía estoy como en un estado de, esto está pasando, estoy viviendo sin dolor. Ayer precisamente vi uno de mis oncólogos y me mencionó que los niveles de cáncer han bajado drásticamente luego de la operación y me dijo, mira, yo me quito el sombrero, yo te felicito por lo que estás haciendo, porque son pocas las personas que se atreven a afrontar un diagnóstico sin quimioterapia y estar como tú estás y verse como tú te ves y atreverse a ir a correr y atreverse a hacer las cosas que tú haces. Entonces yo empecé a llorar de felicidad allí porque La historia es un cáncer muy avanzado, no hiciste quimio, hiciste todo un trabajo interno, porque hacer quimio te iba a permitir que vos no corras, que vos no hagas esas cosas que te hacen sentir viva, y elegiste también que si en algún momento el diagnóstico llegaba a un punto que no era el que vos querías, que te encuentre viviendo. exacto. Y eso me parece que fue, nada, verte hoy así, mira, haciendo todo esto por el mundo, tan fuerte, tan sana, tan hermosa, es realmente muy lindo. Y es un orgullo también para las personas que lo acompañamos, que visualizamos y que vemos todo ese camino. Sí, así es. ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante, ¿verdad? Como psicóloga o como coach o como las dos? No porque estés acá, pero para mí fue tu historia la más impactante. Desde que te conocí, nosotros los coaches, cuando hacemos en la Academia de Estados Unidos un inicio, lo primero que vemos es una breve historia donde vos escribís tu propia historia. Y tu historia, pasaste un montón de cosas toda la vida. Y nunca encontré odio, nunca encontré bronca. Y te pasaron cosas que son muy fuertes. Y lejos de eso, siempre sembraste amor. Pero también cuando uno no contacta con todo eso, en algún lugar está. Porque hay que convivir, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, y hay que tener cierta cuota a veces de enojo, porque es una manera de defendernos. La enfermedad muchas veces nos hace empezar a mirarnos. Y fue re loco porque fuiste la persona que hizo todo lo que se debía hacer, ¿no? Todo lo que uno dice que hay que hacer, trabajar en voz, hacer audiolibros, meditación, biodescodificación, médicos, cambiaste tu plan de alimentación totalmente, te nutrías día y noche, todos los días, ejercicio que se te daba, ejercicio que hacías, y hace un tiempo, cuando hablamos que estabas muy, muy mal, para mí fue muy fuerte, porque bueno, uno está preparado también a que pueda pasar, pero hubo un día que me dijiste como que a mí los médicos me dijeron que si yo no me hacía quimio iba a pasar esto. Y te vi como replanteándote todo el camino que habías hecho. Y como no reconociendo que hasta, si era el último día, que hasta el último día viviste en tu ley, todo el trabajo. Y me dio mucha, mucha angustia porque decía, nada, todo ese trabajo y ahora que es el momento donde realmente se mide todo ese proceso espiritual, te lo replanteaste y fue muy duro. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, nosotros vivimos en otros países y nada, es difícil porque nadie te conoce. Y me acuerdo de haber ido a lo de mi mamá y decirle, tengo un aprendiz que está mal. Y ese miedo a escribir y encontrar cuando escribís una noticia que quizás no quieras. Eh, y para mí fue muy fuerte eso, porque dije, bueno, pará, y todo esto que pasó y ahora te lo replanteaste y cuando te vi resurgir es una alegría. Y ya te digo, quiero ir a Puerto Rico a correr juntas. Sí, definitivo, ¿Cómo definitivo. Si vienes vas? para acá, te vas a enamorar de todas las rutas. Bueno, ¿qué será? Uno de verdad se construye un montón y siempre supe que tenías como un camino muy fuerte porque decía, no es normal, todas las cosas con las que vos trabajás, respondés, en el buen sentido, es extraordinario y que hoy estés haciendo esto y que cada vez que te pasó alguien de Argentina, de Estados Unidos, de acá, allá, estés acompañándolo, es un orgullo ver este resultado y te lo mereces. Bien. Eh, ¿Practicas algún deporte? Ahorita mencionaste algo, pero quiero que lo amplíes. ¿Practicas algún deporte? Me encanta entrenar y está mi amiga Euge con la que vamos a correr siempre. Me parece que es re lindo y es re lindo acompañarse, formar como un equipo en eso. Me pasa muchas veces que digo, no voy a poder, no llego, y ahí me acuerdo de vos que me decís, bueno, yo decreto,
a veces mientras voy corriendo. Y para mí fue todo un desafío, porque yo siempre pensé que no iba a poder hacer deporte, que el deporte era algo para otros, que nada, que yo no podía lograr ciertas cosas, y cuando veo que puedo hacer eso, es como romper esos retos, porque yo digo, si a mí me cuesta esto, imagínate una persona pensar que tiene un diagnóstico de cáncer, si va a poder. Entonces, hago esos desafíos conmigo misma. Y agradezco, y a veces paso por el hospital que tengo acá cerca y miro y agradezco y también, nada, pido para la salud de todos. Sí, sí. Eh, esta pregunta no está en la lista de las preguntas, pero te la voy a... Ah, entonces no. Eh, ¿Hasta qué punto se implica emocionalmente un coach o un psicólogo con un paciente? Es re difícil, porque en realidad hay un cierto punto donde te termina pasando que los querés, es la verdad. Y, y te termina pasando, pero te implicás emocionalmente un montón, pero nunca me pasó de sentir pena de una persona que tenga un diagnóstico. No siento pena, al contrario, digo, bueno, vamos, este es un desafío, hay algo ahí, hay algo que hacer, hay algo que mirar. Hay gente que se muere o sea, de un día para el otro y no tiene una oportunidad. Y acá hay una oportunidad. Pero si te implicás, si querés, si te pasa eso, y más si es alguien cercano, mucho más, ¿no? Pero creo que lo que es esto, lo que te pasa es eso que dije que me pasó con vos, esta impotencia cuando ves que hay algo que el otro no está viendo. Yo siempre recuerdo dos frases tuyas, y una era que no hay personas sin recursos, sino que hay estados mentales sin recursos. Y siempre me acuerdo de verdad, siempre me acuerdo de eso, y en otra ocasión que hablamos también, que también yo estaba muy mal, y me dijiste, pero ¿en qué tú estás pensando? ¿Por qué tú estás pensando de esa forma? Piensa en cómo tú quieres vivir. Y una de las cosas que me gustó de ti, al principio cuando nos conocimos, era intimidante. Primero porque yo no estudiaba hacía un montón de años, era la primera vez que estaba estudiando como que online. Y yo me intimidaba, era como que, Dios mío, yo no estoy cumpliendo con esto, tengo que hacer esto, aquello. Y tú eres bien seria en tu trabajo y es parte del trabajo. Entonces yo soy seria, pero cuando yo hago como que conexión con alguien, me libero un poquito y soy como que más relax. Pero ¿qué pasa? Estamos en la academia, eso no podía suceder. Así que cuando nosotros nos conocimos, a principio se me hizo bien difícil. Y después que, en la medida en que fue avanzando mi enfermedad también, que teníamos conversaciones, o que nos escribíamos, o que yo te escribía, hubieron muchos momentos claves donde me sacabas del hoyo con palabras simples que a uno se le pueden ocurrir, pero que en el momento uno está tan nublado a la mente y tan enfocado en el dolor o en lo que uno está pasando, que muchas veces viene esta persona, que en este caso eras tú, con preparación, con palabras, con técnicas, y ok, y después cuando hablaba contigo ya había cambiado de estado mental y ya estaba como que, ok, reenfocada, porque perdemos. Yo perdí muchas veces mi enfoque, muchas veces con pensamientos negativos. Entonces es importante tener personas que nos rodeen, ¿verdad? Que nos ayuden a reenfocarnos. Estás haciendo esto, pero ¿qué es lo que estás pensando? A veces simplemente hay que escuchar al paciente, en otras veces simplemente hay que decirle, mira, pero espérate un momento, aguántate ahí, ¿qué es lo que estás pensando? No, enfócate acá. Y entonces eso me pasó muchas veces contigo y me siento muy agradecida porque te tenía a ti, tenía a mi terapeuta por otro lado, entonces cuando ella no estaba, estabas tú y fue una combinación perfecta y todavía, porque todavía nos escribimos y a veces, ¿verdad? A veces uno tiene, y en estos últimos 3 meses, después de la operación de los ovarios, pues he estado como con una prisa, por ejemplo, ahora con estas entrevistas yo he estado como que, espérate, me falta esta persona que me ayudó, esta persona, y he estado como que con una prisa que a veces yo mismo me planteo, ¿será que yo tengo prisa porque yo pienso que me voy a volver a dar dolor o que me voy a volver para atrás? Y eso me lo he estado planteando, estoy trabajando con eso, ¿verdad? Pero es que como pasé tanto, es como que, ay, tengo que aprovechar todo lo que tengo que hacer. Esto, tengo que llevar esto a las personas que conozcan, que sepan lo que hay, porque muchas veces el paciente, cuando lo diagnostican, no tiene ni idea del proceso que le espera, no tiene ni idea de todas las herramientas que hay para trabajar lo mental, lo físico, lo espiritual.
y muchas veces se enfocan solamente en el tratamiento y tú te puedes dar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, pero si lo que está aquí no cambia, si lo que está aquí, el odio, el rencor, no cambia, pues vas a seguir enfermo, a lo mejor no enfermo de cáncer, pero sí enfermo de aquí y enfermo de acá. También lo que hablamos, ¿no? Que hay muchos tratamientos que son súper invasivos y que emocionalmente uno necesita estar preparado y entender que es un momento. Vos en ese momento, que sabías que tenías dolor, también trabajamos que entiendas que era un momento, que no iba a ser el dolor todos los días y cuál sería la mejor forma de atravesar ese dolor hoy. Y me acuerdo que a veces me decía, era mirar por la ventana y sentir que estaba fuera un rato, es escuchar una música que haga bien. No podíamos cambiar ese dolor, pero sí hicimos muchos ejercicios, me acuerdo, ¿te acuerdas que hablamos de qué color, de qué forma, que con cada respiración? Cuando vos sentís que podés hacer algo con las cosas que te pasan, te sentís de verdad mucho más fuerte. En cambio, cuando sos víctima de lo que te pasa, no podés hacer nada. Entonces, un víctima, ¿qué pasa? Bueno, me dejo hacer, que pase lo que pase, y si me tengo que morir, me muero. Y la visión es, hasta el último día, si puedo hacer algo que pueda hacer mejor, lo voy a hacer. Y para eso tienen que haber ganas, tiene que haber fuerza. Para mí era un placer acompañarte, también había muchas ganas de tu parte. Y ya te digo, creo que es la fuerza lo que nos saca adelante. Y esa fuerza no venía solo de hacerlo para vos, sino de hacerlo para otros. Sí, sí, definitivo. Porque en estos momentos eso es como que lo más que me llena. Yo creo que Disfrutar, pero tampoco te atarees en lo otro. O sea, uno tiene que aprender de las cosas que van pasando. el balance, ¿verdad? Este, vamos entonces ahora para la segunda parte de la entrevista. Yo voy a mencionar una palabra y tú vas a decir lo que tú entiendas, ¿verdad? O lo que tú quieras decir sobre la palabra. La A ver, primera palabra es salud. salud para mí es equilibrio. Que cuando las cosas están en equilibrio, hay salud. Hace un tiempo me acuerdo que leí un libro que dice que como todo va para adelante, pero que cuando algo no fluye, generalmente aparecen los problemas de salud. Que lo normal es ir para adelante bien. Okay. La segunda palabra, cáncer. Cáncer me parece una palabra que como muy densa, ¿viste? Que cuando te la dicen nadie la quiere escuchar, de mucho corte, y que es una oportunidad. Okay. Me gusta eso. Amor. Bueno, todo, el amor para mí es todo, todo lo que hacemos, todo lo que, nada, aprendí con el tiempo que el amor en todas las cosas, ¿no? Que uno, no solo el amor de pareja, sino el amor a la vida, de agradecer y demás, cuando lo tenés, hay mucha, mucha paz, hay todo. Aceptación. Aceptación. Bueno, aceptación creo que tiene que ver con la evolución, que cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros nos damos la posibilidad de entender, me suena mucho evolución porque creo que a veces las cosas pasan, porque tienen que pasar y hay una oportunidad. Y que cuando nosotros aceptamos, no nos resistimos ni nos enojamos, fluimos y evolucionamos. Vibración. Eh, Energía, me parece que es la energía y que todos tenemos una opción de cómo queremos movernos en esa vibración. La energía es materia, la materia es energía y por ende también es una oportunidad. Espiritualidad. Eh, bueno, soy súper espiritual, me encanta, creo en el alma que evoluciona y que la, somos cuerpos que tienen un espíritu, sino que somos seres espirituales que estamos en un cuerpo y creo que cuando, en realidad, pienso que las personas como que naturalmente tenemos mucho miedo a sufrir, pero el sufrimiento generalmente es lo que nos lleva a lo que somos y somos espiritualidad y de alguna otra manera uno tiene que conectar con eso que somos. Sí. Ejercicios. ¿De qué tipo? ¿Físicos? Mira, ahí Sí, entro mi entrenadora. físicos, mentales. Bueno, creo que es re importante. Los ejercicios son súper importantes porque, nada, nos hacen muy bien. Me parece que es cuidar el envase. Si hablamos del físico es re importante y uno da por asentado que el cuerpo lo tiene y hay que cuidarlo porque es el único que hay.
y me parece que es re importante. Y después tener a mano siempre ejercicios que nos hagan bien desde lo emocional también. Son muy importantes y para eso hay que nutrirnos. Como uno dedica tiempo a un montón de cosas, hacerse la comida todos los días, es re importante que cada persona pueda dedicar un tiempo y un espacio para reconocer cuáles son esos ejercicios que si yo sé que si los hago me hacen bien. Tú dirías que, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita estamos mencionando que cuando un paciente tiene cáncer o diagnostican cáncer, hay muchas cosas que trabajar aparte del tratamiento. Las emociones, los rencores, vivir en una relación que no te satisface, vivir en insatisfacción con la vida que uno lleva, eh, tiene que ver con esa enfermedad. En lo personal sí, creo que sí. También creo que hay mucha gente que no llega a ser un cáncer y también le pasa y vive en un disgusto constante, porque en realidad hay algo por detrás. Piensan que es imposible algo distinto y van teniendo una serie de formas de actuar, de pensar, de hacer, que son totalmente disfuncionales. Eh, a veces el cáncer es como la manera en donde decís, bueno, hasta acá y me miro, y otras veces es la disconformidad constante. Y a veces nos pasan cosas muy duras, pero si no nos pasasen esas cosas tan duras, no las dejás. Seguís con ese vínculo, seguís con ese trabajo, seguís con ese rencor. Cuando alguien tiene rencor, cuando alguien tiene, en realidad, por más que tengas razón incluso de tenerlo, el que pierde es el que lo posee. Entonces, nada, creo que lo más importante de todo esto es que haya una educación emocional. Y cuando tenés eso te das cuenta y te sentís mucho más libre de un montón de cosas, de muchos miedos, te das cuenta de que podés eh, transformar un montón de situaciones. No hay una sola manera de ver, incluso hasta la muerte, no hay una sola manera de verlo. Hay países en donde se celebra y lo consideran que es un momento de que, bueno, llegaste a tu evolución, incluso cuando sean ciclos más cortos, ¿no? De personas más jóvenes. Creo que lo hablamos no hace mucho, que te mencioné que un libro de Brian Weiss habla de una historia de esta mujer, ¿verdad? Que era proveedora, tenía hijos y ella era única proveedora, ella siempre daba y daba y daba y a todo el mundo le daba, pero no sabía recibir. Y se enfermó gravemente, estuvo en una cama y a ella le tocó empezar a recibir y se le hacía bien difícil. Y la moraleja, ¿verdad?, de esa historia es que nosotros tenemos que tener un balance en la vida, tenemos que aprender a dar, pero también tenemos que aprender a recibir. A mí particularmente, yo me identifiqué mucho con esa historia porque yo era proveedora y daba, daba. Yo era la que a mí me gustaba pagar por mis cosas, y me gustaba pagarle a los demás. Yo prefería yo pagar que los demás me pagaran a mí, siempre era de esa forma. Entonces, esta enfermedad, que de hecho esta historia, ¿verdad? Llegué a ese libro a través de la que me hacía Prana Healing. Esta enfermedad me ha enseñado, aparte de todo lo que me ha enseñado a recibir, y no sentirme mal por recibir. Me ha enseñado a sentirme merecedora, porque muchas veces tampoco nos sentimos merecedores, y todas esas cosas vienen de la niñez, que también lo aprendí, ¿verdad? Que de los 0 a los 7 años es que estamos en el periodo de grabar las cosas que nos dicen nuestros padres, de grabar lo que vemos, lo que escuchamos de los demás. Y eso se queda ahí internamente y durante toda la vida estamos cargando con esas grabaciones y nos creemos, ¿verdad?, que no somos merecedores, que nuestro rol es dar solamente y no recibir. Así que para mí, una de las cosas que he aprendido en esta enfermedad ha sido a recibir. Tanto así que yo tuve que renunciar a mi trabajo y los tratamientos que yo me doy ahora muchas veces, yo creería que el 95% de las veces me los pagan otras personas que me los donan. Entonces, sí ha sido duro aprender a recibir, pero no, o sea, yo pienso ahora, no necesitaba esta enfermedad para aprender a recibir, pero era tanta mi resistencia a recibir que tal vez si no hubiese sido de esta forma no hubiese aprendido nunca a recibir, no lo sé, pero tal vez sí, pero me alegro de haberlo aprendido, me Y es lo alegro que de... el equilibrio. Y a veces en esta vida, cuando hay oportunidad y demás, tuviste la oportunidad de aprender de eso. Pero para eso tuviste que mirar, darte cuenta y empezar a ver lo que no se dice, porque la enfermedad, el estar ahí, o sea, nadie te dice tienes que aprender a recibir, pero te estás dando cuenta que dependés totalmente de un otro
y del peso que implica depender de un otro en una enfermedad. Exacto, exacto, que básicamente tiene que ver con eso, tiene que ver con el ego, ¿verdad? De ser independiente, de no depender de nadie, de que nadie te dé nada, de que nadie haga nada por ti, porque en mi caso yo sentía que yo molestaba, en mi caso yo sentía que yo era una carga para los demás y no quería hacer carga para nadie, así que hasta cierto punto sí tenía que ver con el ego y sí tenía que ver con unas falsas creencias que me inculcaron de pequeña, ¿verdad? Que molestaban, que molestaban. Eh, así que, pues, Bueno, hay un desafío de pensar, ¿no? En vez de una carga, nosotros acompañaríamos a, bueno, ¿cómo te gustaría pensarte? Porque yo te aseguro que el que está ahí cerca tuyo, lo que menos quiere es que vos pienses que sos una carga. así es, así es, así es. Así es, pero todo tiene que ver con lo que, con eso, con las falsas creencias, y cómo han sido reforzadas a través de los años. Entonces, de momento tienes que trabajar 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces, es difícil, ¿verdad? Es un trabajo diario, constante, hay que hacer mucha afirmación, mucha meditación, mucha oración, pero Pero se puede, si uno está y consciente, para, viste que de un día para otro vos haces tus afirmaciones, tu repetición, y de un día para otro, de pronto esa creencia, por más que la entendías, que no estaba buena, no aparece más. exacto, exacto. Que esa era otra de tus dichos, la repetición, ¿verdad? Para mí es importante, pero he visto cambios así. Lo que pasa es que no todo el mundo lo hace. Exacto, exacto. No, porque hay que tener disciplina, hay que tener disciplina, hay que querer hacerlo, y mucha gente se rinde, ay, hoy se me olvidó, hoy no las voy a hacer, No, ¿por qué pero me voy al ¿qué va a hacer si yo lo leo y no cambia? Y no, y cambia, y cambia. Tengo un día que me dice, no, a vos te pasa porque sos de mucha fe. Le digo, no es que me pasa porque soy de mucha fe, porque yo no creo que la vida sea un castigo. Entonces, leo y afirmo en base a eso, porque entiendo que si esto malo que está pasando es transitorio y se va a acomodar. Pero no resisto, no lo niego. exacto, exacto. Eh, Nada, Natalia, ha sido un placer la entrevista, un placer que me haya acompañado, ¿verdad?, durante todo este proceso, y que todavía lo estoy trabajando, todavía me falta mucho por trabajar, ¿verdad? Porque ahora entonces vienen otros procesos, vienen otros ejercicios, vienen otras cosas, así que en cada etapa algo nuevo. Así que yo estoy muy agradecida porque sacaste de tu tiempo para compartir, ¿verdad?, tus conocimientos con nosotros, con la gente que está aquí viéndonos. Y gracias, es lo único que tengo que decir. Muchas gracias, muchas gracias. María, quiero ahí a una chica, Agus, está escribiendo cómo es la repetición. La idea es que dice que las personas, nosotros generamos pensamientos por las cosas que nos decimos día a día. Y si vos querés formar, como por ejemplo, no sé, aprender inglés es fácil y divertido, vas a generar una frase y te la vas a leer todos los días durante 21 días. Lo mejor es hacerlo a la mañana apenas uno se levanta y a la noche antes de irse a dormir. Pero si no, en algún momento durante 21 días, eso ya se empieza a generar. Entonces, decirme, yo soy merecedora, recibir cosas también está bueno, la vida fluye, no sé, estas cosas, pero hay que saber pedir, es importante no pedir mal. Exacto. Bueno, para mí es un placer, te quiero muchísimo, de verdad que para mí es muy emocionante que estemos en lugares, mundos distintos, representando tanto recíprocamente la una para la otra sin conocernos, transformándonos mutuamente. Es súper lindo, te agradezco un montón, es más, nunca uso mi Instagram para cuestiones de trabajo y es re lindo poder estar hoy acompañándote, que ver tu estado de salud y que inspires un montón de gente. Así que sabes que cuando necesites, acá estoy. Gracias, muchas gracias. Y buenas noches allá en Argentina. Y saludos a tu mamá. Gracias. Un beso grande, María. Bye.